CNN Radio, siempre del lado de la información. Muy bien, seguimos en CNN Radio Rosario. Esto es con sentido común, son las 10:47 de la mañana. Rosario viene subiendo los escalones de violencia casi de manual, casi de manual. Nosotros hace muchos años, nosotros y algún grupo, otro grupo de periodistas van marcando cosas raras que van pasando dentro de la provincia de Santa Fe, y que va mostrando inequívocamente que, muy desafortunadamente, vamos a ir subiendo los escalones de violencia, porque desde el sector público, desde el Estado, en este caso en particular desde el gobierno provincial, no vuelve nada razonable para combatir el delito. Entonces se van siguiendo los pasos que se siguieron en otros lugares del mundo, donde esto empezó de una manera y bueno, y se van marcando esos pasos. Nosotros vamos a conversar ahora con uno de los mejores periodistas de investigación que van siguiendo todos estos temas, que es Hernán Lascano. Está en línea. Hoy mismo escribió un artículo muy, muy bueno. Hernán, ¿cómo te va? Marcelo Fernández, buen día. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día. Gracias por el halago. No, al contrario, por favor, bien, bien merecido. Hernán, bueno, empecemos por el final. ¿Qué explicación le encontrás a lo que pasó antes de ayer, de tantas balas en tantos lugares distintos casi al mismo tiempo? Yo creo que el problema que tenemos frente a acontecimientos como estos, que son lamentablemente reiterados, es que, digamos, persiste un estado de sorpresa frente a la dimensión de lo que significa un ataque público a un medio de comunicación, a una hora donde pudo haber muerto gente, porque los disparos fueron hechos a una altura donde si había un personal de seguridad o había algún trabajador de prensa saliendo, las consecuencias hubieran sido realmente graves. Y creo que persiste ese estado de sorpresa que todo hecho de este tipo produce, con un lamentable acostumbramiento en el sentido de que, aunque parezca una contradicción, es una sorpresa que ya nos sorprende, porque son hechos habituales, a tal punto que hace 17 días el edificio de Televisión Litoral fue blanco también de disparos, ¿no? Entonces, en relación a tu pregunta, creo que esto es muy preliminar. Hay un nivel de conjetura respecto de quién puede haber sido el autor, pero estamos en una ciudad donde está tan fragmentado el delito y el delito violento que a unas pocas horas de ocurrido este acontecimiento no podemos definir con certeza si quien aparece en los comentarios, pero en comentarios todavía informales. Ayer hablábamos con quienes llevaban la investigación y no tienen una línea concreta de autoría, digamos, en cuanto a planificación ideológica de este hecho. Más allá de que, bueno, hubo menciones de parte del intendente de Rosario que aluden a una persona que es uno de los responsables, digamos, de los grandes hechos criminales de los últimos tiempos en Rosario y que ha crecido, como suele pasar dentro de la cárcel, que es Julio Rodríguez Granton, un ciudadano peruano que ya tiene 2 condenas por narcotráfico y cuya mujer y su padre acaban de ser detenidos por un caso de delitos violentos de tipo extorsivo en Rosario y Arroyo Seco, que podrían, según la conjetura, motivar una respuesta de este tipo de una persona que actúa con violencia. Creo que más allá del deslizamiento de esto, todavía, digamos, hay que ser cautelosos porque muchas veces ha ocurrido que lo que parecía provenir de un lugar vino de otro, ¿no? Dos cosas sobre esto, Hernán. Primero, me da la impresión que no se buscaba particularmente dañar a nadie. Es cierto que la altura de los disparos que vos mencionás son de altísimo riesgo y podrían haber tenido una consecuencia fatal o algún herido, alguna persona herida. Pero
me da la impresión de que es tal el acostumbramiento que tiene Rosario que pasen estas cosas, que ya balear los tribunales, balear una cárcel, balear fiscalía, ya no genera ningún. Entonces, por eso se va a balear un medio de comunicación, porque es lo que hoy da más visibilidad para, no sé, meter miedo, para exigir cosas, para apretar a no sé quién. Me da esa impresión. Sí, es atinado lo que decís, y justamente el problema que tenemos es que todas estas cuestiones quedan en una nebulosa que es muy perturbadora, y yo lo digo con serenidad, pero también afligido, para la legitimidad democrática, ¿no? Obviamente. Cuando uno vive durante años, durante décadas, particularmente esta última década, frente a fenómenos eh, que son gravísimos, ¿no? Lo decíamos en esa nota, pero bueno, todos los periodistas lo inventaríamos siempre. Acá se baleó la casa de un gobernador con el gobernador adentro, Sí, sí, sí. se balearon viviendas de funcionarios judiciales, de fiscales, de una empleada, de una contadora del área de delitos complejos que estaba su familia dentro de la casa, al Consejo Municipal, al Poder Judicial, a sedes penitenciarias o postpenitenciarias reiteradamente, a comisarías, es decir, que ahora instituciones privadas. Es que el manual del narcodelito marca eso, es decir, como se va generando acostumbramiento, cada vez el ataque tiene que ser de mayor impacto. Y esto hoy le toca a los medios de comunicación porque genera más impacto que balear una fiscalía, en mi opinión, Hernán. Ahora, Sí, cuando esto genere acostumbramiento, va a ir a otra cosa y así se va subiendo los escalones. Pero esto, no sé, es bastante nítido, me parece. sí, sí, y además, digamos, estamos asistiendo a una lógica fallida del Estado. Exactamente, y a eso quería llegar. Porque, porque digamos, ayer el gobernador decía, y esto es un discurso que va más allá de este gobernador, que bueno, que no hay impunidad, que las personas, digamos, que realizan estas cosas, en la mayoría de los casos son detectadas y puestas en la cárcel. Eso es tan cierto como que este hecho no sirve para cortar el circuito de la violencia. No, totalmente. Y entonces, digamos, hay un desfase y hay un problema de política criminal y hay un problema de conducción en la gestión de seguridad, y hablo de todo el sistema de seguridad, no exclusivamente del Ministerio de Seguridad de la provincia, aunque hay ahí una enorme responsabilidad, y creo yo, en estos últimos 3 años, lo digo sin chicanear, un gran nivel de improvisación, Sí. pero sí digo que, digamos, que lo que se nota es que, por más que se nota el hecho desmoralizador de que la cuestión de identificar a los culpables de este tipo de hechos, yo creo que los van a identificar, no sirve para evitar que estas dinámicas se reproduzcan y se reproduzcan de una manera muchas veces más violenta, ¿no? Como que no tienen freno. Exactamente. Ahora vamos me quiero detener en esto que estás diciendo vos. Inclusive vos en el artículo decís que este es un tema muy complejo, pero yo quiero hacer esta reflexión y saber tu opinión sobre eso. Es un tema complejo, pero la complejidad, en mi opinión, Hernán, se la da Estado, porque fuera del Estado, sí, hay bandas, hay sicarios, hay tipos que están dispuestos a pasar cualquier límite, pero hoy en Rosario todavía las bandas, las pandillas, son primitivas, no son tan inteligentes como pudieran ser, eh, están geolocalizadas mayormente en 2, 3, 4 barrios. Fíjate que el mismo intendente, vos decías, dice, no, pasó esto, pasó esto, pasó esto, y al día siguiente que balearon no sé qué, fueron 40 allanamientos y se llevaron 19 tipos. Bueno, lo hicieron antes. Si ya todos los conocen, saben qué son, tienen antecedentes. Bueno, entonces, me parece que la complejidad se la da el sector público, el Estado, eh, por una política corrupta o inoperante, por una policía con altísimo grado de corrupción, por una justicia
que o mira para otro lado o es también corrupta, eh, por el servicio penitenciario, que o por miedo, o porque le pagan poco, o porque los aprietan, o porque son corruptos por H, por B, por J, tampoco funciona. Es decir, la complejidad, y por falta de decisión política, obviamente, ¿no? Pero la complejidad me parece que se la da el Estado al tema de Rosario, no al problema del narcotráfico en el mundo, otra cosa. Lo que pasa en México probablemente esté en otro nivel. Pero lo que pasa en Rosario, me parece que si tiene un grado de complejidad de 0 a 10 en 9, la mayor parte de los puntos se los da el Estado, pero no sé si vos coincidís o no. Sí, coincido. Yo en la nota esta que vos aludías, que está publicada ahora en La Capital, decía que bueno, que la dinámica del delito en Rosario es del delito, digamos, de complejidad o de alta lesividad, ¿no? Como el que maneja armas, el que está dispuesto a tirar y a producir las consecuencias que sea, es muy vertiginosa y obedece a un plan claro. Es decir, hay una planificación que tiene una finalidad económica, que tiene una finalidad probablemente de amedrentamiento a competidores, que tiene una intencionalidad de dar mensajes al propio Estado, y eso choca contra un Estado que tiene problemas para diagnosticar cómo se mueven las bandas, que llega tarde, siempre después del hecho, que ha tenido últimamente una gestión en seguridad con muchos cambios abruptos. El eje del gobernador Perotti, digamos, en campaña electoral, lo recordamos todos, fue básicamente y centralmente la seguridad. Y en 3 años tuvimos 3 ministros de seguridad, no como parte de una misma orientación, digamos, cumplida, digamos, un programa en 3 etapas. No, absolutamente diversos y que fueron convocados, sobre todo en el caso de los 2 últimos, Jorge Laña y Rubén Rimoldi, completamente de urgencia ante la emergencia de colocar a alguien. Un manotazo de ahogado. Exacto. Entonces, si por la puerta pasabas vos o yo, nos metían, nos proponían ser ministros. Entonces lo que vemos es que hay un problema sistémico en el sistema político en relación a la seguridad. Ayer conversábamos con compañeros y decíamos una perogrullada, que es que en el sistema de seguridad de la provincia no hay continuidad en políticas públicas elementales que tienen que ser de acuerdo amplio entre los sectores con representación democrática. Cuando un gobierno llega, no cambia todo el sistema de salud, mantiene el sistema de atención de emergencia en las calles, el sistema... Bueno, pero ahí, Hernán, ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema acá cada grave. Empieza de cero. Sí, pero empieza de cero, ¿sabes? Porque fíjate que Perotti había hecho un diagnóstico que, en mi opinión, era bastante razonable en el sentido de que parte de la política estaba involucrada en cosas raras que, si no son directamente el narcotráfico, terminan teniendo alguna vinculación, o la protección a ellos termina siendo protección para otros que son más malos que ellos. Empezó una pelea contra la mala política y perdió. Y después transó. Y perdió y ahora le tendió la alfombra. La alfombra. Al que transó. está de vuelta a la casa gris, ¿no? Exactamente. Entonces, una cosa que hay que decir, yo también, y esto no es, yo digo en la nota, digamos, hubo clarísimas oscuridades en las situaciones previas, pero también hay situaciones de sospecha que son explicables y que muchas veces pasan en los trámites penales y que te liberan de la sospecha. Creo que el problema que tuvo Perotti al denunciar el día que asumía el pacto entre Estado y delito fue no ser preciso, y eso se le volvió en contra. Y se le volvió en contra también porque él ha tenido a su lado en la gestión y ha promovido la designación de funcionarios que tienen oscuridades manifiestas. Totalmente. Entonces, digamos, por ejemplo, el caso del presidente del Tribunal de Cuentas, Biagioni, que tenía una escucha clarísima en el medio de un trámite judicial de un fiscal de Santa Fe por proponerle colaboración a un policía que era Roberto Grau, que ahora está en juicio, que seguramente va a ser condenado por desviar partidas del Estado para provecho propio. Digamos, eso no podría haber sido tolerado jamás, y sobre todo por una persona que vino, digamos, con semejante formulación desde el principio. Pero además, digamos, me parece que estamos frente a una clase política y una clase, digamos, y aún no me gusta decir clase, digamos, un estamento muchas veces judicial, donde hay falta de maduración. Vos no te olvides que
¿Te acordás cuando balearon, que fue un acontecimiento tremendo, una parrilla de Avenida Pellegrini, Sí, un por corredor supuesto. gastronómico importantísimo en Rosario? Sí, Había claro. 100 clientes comiendo que se tiraron al piso en un fin de semana largo lleno de turistas. Sí, sí, sí. Bueno, en ese momento se descubrieron dos cosas. La fiscal que estaba en esa investigación descubrió que el plan de operaciones de cobertura de móviles en la zona del lugar, en la zona, digamos, donde había pasado esto, no había móviles. Ujú. No, había 2 móviles en una zona, digamos, que excedía largamente los cuadrantes y la cuadrícula que contenía ese lugar. Es decir, digamos, imposible llegar, y esto es por una falta de planificación. Y otra cosa que se descubrió en ese momento En el mejor de los es, casos, una falta de planificación. por supuesto. Ujú. Y Sí, lo que se descubre también en ese momento es que en el medio de esa situación, en el medio de una escalada de delitos de sangre que le cuesta el puesto al ANIA, y que creció este año siendo récord, como en ningún otro momento, vamos a terminar muy cerca de los 300 homicidios dolosos en Rosario, dentro del Ministerio de Seguridad, frente a estas situaciones acuciantes, libraban internas de Palacio despiadadas, ¿no? Digamos, boicoteándose, sí. cuestiones que están investigadas, que fueron señaladas y que eran Vox Populi, incluso comentados por funcionarios. Entonces, esta falta de responsabilidad en Rosario es muy costosa en términos de vidas humanas y en términos, digamos, de aflicción de la población. Ujú. Y esto es lo que la política no puede darle más a la sociedad civil. Es grave riesgo, digamos, si lo sigue haciendo, y lo sabemos, ¿no? Y hay una tolerancia que se ha estirado como un chicle, pero no sabemos cuánto puede durar y no queremos conocer las consecuencias. A cómo se ven las cosas, Hernán, no parece que en el año que queda de gobierno provincial o de los gobiernos provincial, municipal, nacional, esto vaya a cambiar, porque tampoco se ve una presión de la oposición para que esto cambie. La oposición parece estar cómoda en el lugar de no hablar, no mirar, no decir, casi no presionar. Están en otro mundo, en otra. O sea que no parece que esto fuera a cambiar en el 2023, lamentablemente, ¿no? Yo creo que algunas cosas se señalaron, digamos, estuvo esa situación, a mi juicio, bochornosa, en donde el ministro de Seguridad Rimoldi pasó, lo digo, digamos, sin ser ofensivo, vergüenza, desautorizado por la logística de su ministerio. Ana Morel, te acordarás, en una presentación legislativa, donde los legisladores, algunos legisladores opositores le preguntaban sobre algo que es una realidad, y una realidad incomprensible en este contexto. ¿Por qué, digamos, había una notoria subejecución de partidas para seguridad de parte del ministerio, ¿no? Lo que delata, digamos, impericia o falta de responsabilidad. No quiero adentrarme en diagnósticos sobre eso, pero es una cuestión completamente injustificable. Pero sí coincido con vos en que, digamos, lo que falta es grandeza de parte de los políticos, sobre todo en este tiempo. Ya estamos imbuidos en la campaña electoral que el año que viene renovará autoridades en la provincia y en el país, y deberíamos estar asociados pensando en un acuerdo elemental de seguridad pública que nos sirva para todos, para de una vez por todas empezar con un plan que tenga perdurabilidad. Un plan que, digamos, vaya más allá de los balbuceos de siempre. Yo ayer escuchaba, digamos, de la compra de patrulleros, de que no nos dan bolilla con el tema de la designación de fiscales federales. Yo estoy seguro que hay que designar fiscales federales, que funcionamos con un sistema donde la criminalidad cambió y la estructura judicial decreció en vez de crecer, pero un sistema vetusto, un sistema que tiene, digamos, donde se trabaja de 7 a 13, donde el insumo principal para perseguir criminales lo da una policía sospechada, a la que en general muchos funcionarios investigadores están subordinados, no va a cambiar grandemente las cosas. Tampoco tener más patrulleros con tecnología si claramente no se ve quién conduce la seguridad policial. No, claro. Y tampoco más fuerzas federales bobas que están para no hacer nada, ¿no? Por supuesto, digamos. Yo creo que justamente, y eso es lo que decía en la nota, lo que se necesita, y esto no es, digamos, para mojarle la oreja a nadie, es un plan y coherencia en la gestión política, porque realmente la situación
de la criminalidad en Rosario, una criminalidad, como decías, que no es una criminalidad compleja en base a su constitución, tiene permanentemente, digamos, en un puño a la ciudad, y eso no puede pasar y no es fácil revertirlo. Necesitamos bases de una inteligencia criminal idónea que permita saber quiénes son los actores que siguen vinculados a aquellos que caen en la cárcel, ¿no? Exacto. Y necesitamos seriedad, y lamentablemente hasta ahora no la tenemos. La política de seguridad ha sido un campo de batalla, digamos, para lograr rédito político en otros campos, y eso no es inconsecuencia. Hernán, ha sido un placer conversar contigo. Para la próxima vamos a dejar también el rol pero para la próxima, no ahora, de los medios de comunicación, porque Germán de los Santos, colega nuestro y coautor contigo de un libro muy conocido sobre los monos, y Hugo Alconada Mon escribieron una serie de artículos en el Diario de la Nación donde con pelos y señales ponen nombres, apellidos, todo, cosas que muchos sabemos, pero que estaba bien pasado, bien escrito y bien pasado en limpio, y eso no tuvo ninguna repercusión en los medios de Rosario y en la política santafesina, ninguna repercusión. Y ahí estaban nombres, apellidos, vinculaciones, infografías. Es como si no hubiera existido ese artículo, cosa que también marca a fuego un poco cuál es la situación de la política y los medios en Santa Fe, ¿no? Bueno, a mí me parece imprescindible esa discusión. Esa discusión es una discusión que la necesita la democracia. Absolutamente. El tipo de, digamos, de apuntalamiento que determinados medios de comunicación, que son poderosos, hacen para que ciertos sectores de la política sigan gozando, que no han justamente resuelto las cosas, o más bien probablemente hasta que tengan responsabilidad en que hayamos llegado hasta aquí. Así es. Sigan gozando, digamos, de un paraguas de protección que les garantice perdurabilidad al costo que conocemos. Esa discusión es indispensable y obviamente voy a estar ahí cuando me invites a darla también. Con mucho gusto, va a ser un placer y también la considero absolutamente indispensable para empezar a buscar algún camino de solución. Siempre es un enorme gusto, un gran placer charlar contigo. Hernán, te dejo un saludo muy cordial y que tengamos todos un mejor 2023, en este aspecto al menos. Sí, bueno, también es un placer hablar con vos. Y bueno, felicidades para todos el año que viene. Un abrazo grande, Hernán. Adiós, hasta luego. Bueno, hemos conversado con uno de los mejores periodistas de investigación que tenemos, es el señor Hernán Lascano. Con mucha claridad nos daba su punto de vista sobre esta situación, la más grave que atravesamos aquí en Rosario.